haciendo según cronograma. Les voy a mostrar el programa analítico que teníamos previsto desarrollar de la asignatura de CIP 482, que es obras hidráulicas. No nos olvidemos, y eso siempre quiero recalcarles, los objetivos de la asignatura eran que ustedes aprendan a diseñar obras hidráulicas, quiere decir que tengan los criterios técnicos para diseñar obras hidráulicas de almacenamiento, quiere decir la presa y sus obras complementarias. Entonces, como les mencioné, vamos a utilizar muchos de los conceptos que ustedes han adquirido durante estos 4 años en la universidad y los vamos a aplicar ya en un proyecto de infraestructura hidráulica específico. Teníamos previsto 10 temas para desarrollar durante todo el semestre hasta el 22 de noviembre, que es el fin del periodo lectivo correspondiente al segundo semestre de la gestión 2021. Y el primer tema fue la topografía. Ahí introducimos lo que es los tipos de presa, vimos la clasificación que tenemos en función del tipo de material, que es la más importante que nosotros conocemos, presas de materiales sueltos y presas de hormigón. Entonces, dentro de las presas de materiales sueltos tenemos las presas de tierra y las presas de enrocado. De tierra pueden ser zonificadas o homogéneas y las presas de enrocado pueden ser de pantalla impermeable, CFRD por sus siglas en inglés, núcleo impermeable, de diafragma, también ahora está muy de moda de elementos flexibles como el asfalto, de núcleo asfáltico, y como presas de hormigón tenemos varios tipos. Presas de gravedad del tipo contrafuertes, en arco, en doble curvatura, arco gravedad, por decir algunas, ¿no? Entonces hemos visto de manera bien puntual qué tipos de presas existen y cuáles son las clasificaciones más importantes que se tiene con el tipo de material, con la altura. Hemos visto la clasificación por la ICOL, en presas pequeñas, medianas y grandes. Y también hemos visto en función de su propósito, pueden ser de un solo propósito o multipropósito, ¿no? Por ejemplo, San Jacinto es una presa multipropósito que fue ideada o diseñada para suplir la demanda de agua potable, una demanda de riego y la generación hidroeléctrica, ¿no? Hay otros fines, recreación, turístico, control de crecidas, por decir algunos otros, ¿no? Después hemos visto las curvas características y la importancia de generar una topografía precisa para realizar la generación de las curvas características. Las curvas características es el análisis de 2 variables. En función de la altura, varía el área de inundación y el volumen de almacenamiento. Entonces yo puedo determinar en función de la altura el volumen o el área, o viceversa, en función del área o el volumen puedo determinar la altura. Esa es la utilidad que tienen las curvas características. Hemos aprendido a graficar la curva altura-área y la curva altura-volumen. Pero estas dependen de que mi topografía esté bien afinada y que nosotros tengamos la precisión adecuada para, en base a un levantamiento topográfico, generar la superficie del vaso de almacenamiento y específicamente la más importante es del lugar de cierre, donde yo tengo que tener el eje completo y los estribos para poder emplazar ahí toda la infraestructura que corresponde a las obras complementarias y al cierre de la presa. Después hemos visto fundación y materiales, hemos visto algunos aspectos geológicos y geotécnicos, hemos visto también algunos ensayos de laboratorio que se requieren, analizamos específicamente con detalle, inclusive les mostré algunos videos sobre el tema de las perforaciones a diamantina, que son muy importantes porque es una extracción de muestras inalteradas de la fundación de la presa, ¿no? Ahí, en base a eso, nosotros podemos hacer muchos otros ensayos, por ejemplo, un RQD, un RMR, que es una categorización o un ranking del tipo de fundación donde vamos a emplazar la presa, ¿no? Entonces, ese dato nos sirve bastante y adicionalmente con esas perforaciones podemos hacer análisis de permeabilidad. Lujon, en el caso de si mi fundación es roca, o Lefranc, en el caso de que mi fundación es un material aluvial o un material aluvial, ¿no? Entonces,
cuán importante es la perforación y en base a eso qué más podemos hacer. Hemos visto en los bancos de préstamo que tenemos que identificar, sí o sí vamos a necesitar hormigones, entonces ustedes ya han llevado hormigones y saben cuáles son las pruebas que se necesita para realizar la dosificación. Les hablo del el peso unitario, se necesita granulometría, se necesita el desgaste de los ángeles, por mencionar algunos, ¿no? Y muchos más, ensayo de sulfatos en algunos lugares, como el caso del Chaco, exigen que para los hormigones igual sea un análisis de sulfato de los agregados, ¿no? Por mencionar algunos, hay muchos más dependiendo del tipo de presa y las obras hidráulicas que uno plantea. Pero en esencia son los más importantes los que les acabo de mencionar, la perforación a diamantino, las complementarias con las muestras, por ejemplo, un corte directo, un triaxial de las muestras extraídas de los testigos resultado de la perforación. En el tema geotécnico ya les mencioné, el triaxial es importante, es el corte directo también, el tema granulométrico, pesos unitarios. Y para los agregados, bueno, ustedes eso ya lo conocen por demás, yo les acabo de mencionar algunos que se necesitan, ¿no? Adicionalmente hay que ver el tema de volúmenes para el tema de bancos de préstamo. Si mi presa es de tierra, yo tengo que tener por lo menos 3 veces el volumen que necesito para mi presa en los bancos de materiales, ¿no? Si es de enrocado, de la misma manera. Entonces, eso hay que cuantificarlo, la cuantificación se hace en base de imágenes satelitales y de calicatas que puedan realizarse para determinar los espesores que existen en cada uno de los bancos de materiales que se han identificado. Ese trabajo se lo hace de manera conjunta con geólogo y geotermista, la ubicación de los materiales y el análisis también de los bancos de materiales. Por ejemplo, si es una presa de tierra, yo tengo que hacer plasticidad, coeficiente de uniformidad, dispersividad en arcillas, que son otros ensayos para verificar las características del banco. Entonces, fíjense cómo en función del tipo de la presa, yo tengo los ensayos de laboratorio que tengo que realizar. El tema de sondeos eléctricos verticales se utilizan en la etapa de preinversión pero no en diseño final. Quizás para complementar algún dato, sí, toda la perforación de diamantina es mucho más precisa que un sondeo eléctrico vertical, que es un ensayo indirecto, ¿no? Después vimos en el estudio sedimentológico, ¿no? Aquí ya entramos a detalle en nuevas metodologías. Yo les expliqué el tema de la capacidad de retención del embalse. Existen 3 metodologías, la de Churchill, Broom y Brown. Yo les expliqué la de Broom, que son las curvas, y les expliqué también la de Brown, que es una ecuación en función de las características de la cuenca y la capacidad de almacenamiento del embalse. La capacidad de retención es la cantidad de sedimento que llega al embalse y se deposita en él. Entonces, hemos identificado también que son valores bastante altos, quiere decir la capacidad que tiene la presa de retener el sedimento es bastante alta. Por lo tanto, es un parámetro muy importante y uno de los problemas que generan mayores dificultades al momento de diseñar una obra de almacenamiento son los sedimentos. Los sedimentos es el principal problema que se tiene cuando uno construye una presa interceptando los cauces de un río. Posteriormente, la capacidad de retención, les he explicado algunos métodos, el de Horowitz, para calcular el volumen muerto. Han visto ustedes la metodología completa, que está en función de la temperatura, el área de la cuenca y el coeficiente Z de erosividad, ¿no? Entonces ese coeficiente es muy importante porque es muy sensible al momento de determinar el volumen muerto. La vida útil del embalse nosotros lo proyectamos mínimamente para 50 años de operación. Es un concepto mucho más complejo, pero nosotros lo simplificamos haciendo para 50 años, almacenando la cantidad de sedimento que ingrese en ese periodo y disponiendo un volumen para que se almacene ahí y continúe operando la presa de manera eficiente. Hemos aprendido también que en base a ese cálculo nosotros entramos a las curvas características y determinamos la altura muerta, que sería la primera altura que hemos definido en el diseño de la presa, de la estructura, del cierre de la presa. Después, en el tema 4, hemos hecho el tema de la operación del embalse para determinar la altura útil. Entonces, hemos repasado un poquito el tema hidrológico
para determinar las metodologías que se utilizan. Ustedes tienen algunas, yo les enseñé otra un poco más sencilla, que lo que hace es determinar el volumen para diferentes escenarios climáticos. Quiere decir, para un escenario húmedo, un escenario promedio y un escenario seco. Con base a esos tres escenarios, nosotros vamos a determinar la oferta y las demandas y las pérdidas que se generan en la presa, para de esa manera, con una operación a nivel mensual, durante un año nosotros vamos a ver cuáles son los niveles que se presentan con base a las demandas que se tenían previstas. Entonces, hemos hecho las planillitas y hemos aprendido los criterios que son, ¿no? Lo ideal es que durante el escenario de año promedio no me falte agua, y ya en el periodo seco me puede faltar o no, ya dependiendo del criterio, pero ya analizo estos tres escenarios para ver esa diversidad que existe en función de la oferta, cómo me van a variar mis volúmenes. Entonces, eso es lo que hemos avanzado hasta ahora. Hoy tenés el plazo para la presentación, ya he entrado a la plataforma antes de entrar al grupo, para ver si ya habían presentado. Ya 2 grupos han presentado, así que estoy bastante tranquilo. Por favor, uno del grupo presente, y de esa manera yo voy a poder calificar de manera más eficiente, ¿no? Les he pedido que me presenten en PDF o Word, mejor si es en PDF, para que no se les desordene y no haya ningún problema en el tema de formato. Y bueno, hasta ahora hemos concluido el tema 4, vamos a iniciar el tema 5, y ahora quiero compartir mi pantalla con el tema del cronograma. Bueno, gracias a Dios no hemos tenido ningún problema hasta ahora en la planificación que teníamos previsto. Todo el mes de agosto hemos pasado clases de manera regular, y el mes de septiembre de la misma manera. El anterior viernes solo era de consultas, y hoy iniciamos con el tema número 5, y es la primera presentación que corresponde al 15% del total de la nota. ¿Está bien? No sé si hay alguna duda o consulta de lo que hemos avanzado ahora. Les dejo el micrófono para que ustedes puedan habilitar su micrófono y puedan hacer alguna consulta de estos primeros 4 temas que ya hemos avanzado. Inge, buenas noches. Mi grupo lo presento en comprimido, en Excel, PDF, Word. ¿Está bien igual así? Sí, mientras esté ordenado y se entienda, por mí no hay ningún problema. Ok. ¿Alguna consulta del proyecto? Bueno, hay 13 grupos que no han presentado, seguramente están terminando, así que esa consulta quiero hacerle. ¿Quieren que avancemos el tema? Tengo ya preparado yo el tema de tormenta de proyecto y caudales máximos, algo que ustedes ya han visto, ¿no? Entonces, de todos modos, yo quería hacer un repasito rápido, pero el viernes tranquilamente puedo avanzar esos 2 temas sin ninguna dificultad, y podemos dejar ahora unos 20 o 30 minutitos, y así los dejo terminar, que yo sé que todo el mundo anda correteando para terminar el proyecto seguramente. ¿Les parece o avanzamos normal? Depende de... Tenemos que presentar ya también proyecto a la empresa. No, todavía, solo el plano topográfico, Giovanni. Ah, Por lo menos el río, eso les he pedido, ¿no? Que estén las curvas de nivel con sus cotas, con sus etiquetitas, que estén por lo menos lo que ya hemos definido, ¿no? El nivel de aguas muertas, pueden cambiar de color la curvita que corresponde al nivel de aguas muertas, lo mismo para el nivel de aguas normales, ¿no? Esos 2 sí lo pueden hacer. Tiene que estar el río por lo menos, tienen que estar bien las curvitas, el carimbo y todo el planito topográfico ya bien afinadito.
perdón, y con el tema de se puede referenciar más satelital. ¿Cómo no te escucho bien? Con las imágenes satelitales, ¿lo podemos georreferenciar? Sí, mejor si ponen imagen satelital, queda mejor en plano. Okay. Muy bien, no hay más dudas, ya está listo el proyecto entonces. Y bueno, una cosita. Estaba diciendo que el resto útil del embalse podría salir también negativo, o sea, los meses secos. Sí, puede salir, depende de ustedes. Para el periodo seco, pero no. Bueno, ya. Gracias. Pues un gusto, Juan. Muy bien, parece que todo está claro, ¿no? No hay ningún problema entonces. Inge, buenas noches, disculpe, ¿será que los planos lo pueden presentar aparte, en un PDF aparte? Claro, ustedes veanlo en una carpetita aparte que diga anexos y cada planito esté en un PDF, no hay problema, ¿no? Sí, bueno, gracias, ingeniero. Ya ustedes vean, no es necesario un solo documento, ¿no? Pueden hacer como sus compañeros un RAR, igual lo descargo, tarda un poquito, pero se descarga, igual, no hay problema. Lo que sí que esté ordenadito, por favor, no me manda una sola carpeta con todos, por lo menos numeradito, ¿no? Mínimamente. A ver, les voy a mostrar un par. A ver, les voy a mostrar de un proyecto. Justo es este Pananti, lo tengo, miren aquí a manito. Entonces, fíjense, este es el anexo y están los documentos, los anexos. Por ejemplo, planos es el anexo 21. Pero planos tiene generales, caminos de acceso, geológicos, presa, clasificación del suelo, sistema de riego y agua potable. Fíjense, si entra generales, está ahí la ubicación, las estaciones pluviométricas, el topográfico, el vaso y la franja de seguridad, bancos de material y afectados. Ahí en ubicación, ahí está el planito de ubicación del proyecto, ¿no? Entonces, si entro ahí, ya puedo ver el plano de ubicación, ¿no? Lo mismo, lo otro, estaciones pluviométricas, está ahí el planito de estaciones, ¿no? Entonces, ustedes no es necesario que pongan AutoCAD, pueden ponerlo en PDF para que sea más liviano y tenga todos los planos. Pero la idea es que esté todo ordenado, ¿no? Cada plano con los caminos de acceso que se han construido para la presa, ¿no? Ahí están unos bimodales y dos secciones transversales. Y como nosotros hemos hecho esa vez con las imágenes satelitales abajo, los bimodales, están ahí las imágenes abajo. Pero los planitos se pueden ubicar, tanto las secciones transversales como el tema presa, ¿no? Ahí está presa, drenes, desvío del río y vertedero. Ya están los planos ahí todos completitos, pero bien ordenados. Esa es la idea. Anexos tiene que estar bien ordenadito para que no haya problema en todo. Por ejemplo, el tema de memorias de diseños estructurales que ustedes lo tienen que hacer, ahí tiene que estar el desvío del río, el diseño geométrico de la presa, la estabilidad de la presa, el diseño del vertedero, el diseño de la obra de toma, donde cada uno está el desvío del río, el diseño de la taguía, el diseño de la galería. Entonces, todo numeradito, no hay problema. Uno, si quiere la taguía, ingresa y entra ya a la estabilidad de la taguía y no hay problema. Está por ejemplo, aquí está el diseño solo de la taguía, ¿no? La estabilidad de la taguía. Está ahí los criterios y todo lo que se ha utilizado para diseñar la taguía. Esto lo vamos a aprender a hacer esto también, ¿no? La estabilidad de una pesita de materiales sueltos, que es una taguilla, ¿no?
Ahí está toda la estabilidad, fíjense, se ha hecho la comprobación y se ha hecho un dimensionamiento en función de... Se ha generado una sección para construir la ataguía, que la ataguía es la pequeña presita que me permite encauzar el agua hacia la galería de desvío. Ya está toda la información y todo ordenado ahí con su carátula y todo el detalle. ¿Está bien? Entonces, siempre traten de tenerlo todo bien ordenadito, ¿no? Lo mismo, a ver, diseño de la galería. PDF. Aquí está el diseño de la galería. Ahí está el cálculo hidráulico que se ha hecho en la galería de desvío. Esta es la construcción, la pendiente y las dimensiones de la galería que están aquí. Eso es suficiente porque es un simple cálculo hidráulico, ¿no? Pero siempre todo el proyecto tiene que estar bien ordenado, entonces aprenda. Hay algunos que sí lo hacen, pero otros que tenemos que aprender a ordenarlo ya que sea fácil e identificable toda la información. Y el documento, como les mencioné, tiene que ir todo el detalle bien ordenadito, un solo formato, un solo tipo de letra o pocos tipos de letra. Obviamente que todo el mundo copia y pega del proyecto, no volvemos a hacer un proyecto igualito, pero por lo menos le damos una tuneadita antes, ¿no? Que no aparezca el nombre de otro proyecto, se escribe algunas descripciones, eso es algo normal, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna otra consulta? Inge, buenas tardes. Disculpe, en nuestro caso no hicimos que falte agua en ningún balance, pero lo que pasa es que hay rebalse en unos 4 meses en promedio seco. ¿Eso es aceptable? Sí, Vanessa, es aceptable, es un criterio que obviamente lo han tenido que justificar, ¿no? No es solo poner la planilla, siempre hay que justificar y hay que explicar un poquito qué es lo que el técnico ha pensado para justificar esos valores. Eso quizás va a ser una de las observaciones más grandes que vamos a tener cuando yo corrija los proyectos, porque sé que no estamos acostumbrados a explicar las cosas que hacemos. Los ejercicios que hemos aprendido en hidráulica, en estructuras, me da un resultado y ese yo lo coloco y asumo que está bien. En ingeniería, en la realidad no es así. Siempre nosotros tenemos que concluir algo. Para mostrarles eso, les quiero... A ver, les voy a mostrar el estudio hidrológico de Panamá. ¿Está bien? A ver si lo encuentro por aquí. Sí. Para mostrarles un poquito eso. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros no estamos acostumbrados como ingenieros, pensamos que el número ya te da la conclusión, pero hay que concluir cuando uno hace algo. Yo igual siempre peleaba cuando contrataba yo un agrónomo, un geólogo, yo le pedía un informe, pero después le decía que me dé unas conclusiones y me diga al final cuál es la recomendación que él me hace. Clara y concreta, el geólogo. Después de tantos ensayos que ha hecho, hemos gastado creo que como unos 200.000 bolivianos en ensayos de laboratorio de perforaciones. Entonces me manda su informe y no me dice a qué profundidad voy a poner la presa. Me dice el RQ es tanto, he hecho este cálculo, la geología es así, que pertenece a tal, este tipo de roca, se ha hecho las perforaciones, me pone las fotografías de las cajas de las perforaciones, hace un análisis muy profundo de eso, pero al último hay una conclusión diciendo, en el estribo tiene que profundizar 2 metros, en tal parte 3 metros, en el estribo izquierdo tiene que hacer una limpieza únicamente porque tenemos roca aflorando. Al último, la conclusión es lo más importante de lo que nosotros hacemos. Les voy a mostrar ese estudio hidrológico como ejemplo. ¿Está bien? Este es para el proyecto ese que hemos visto de Panamá. Obviamente que siempre tiene que estar el índice, los índices de todos los cuadros, hay que colocarlos ahí, porque si alguien necesita un cuadro,
directamente va al índice y lo identifica. Entonces, por ejemplo, ahí está la hidrología, está la introducción, la descripción del área de estudio, a qué sistema fluvial pertenece. Bueno, eso es chala, ¿no? Se le pone. ¿Qué región hidrográfica? Ese tiempo estaba de moda Basseter, ¿no? La codificación de cuencas, así que nos englobamos en esa codificación de cuencas que había asumido el ministerio, creo que era el 2012-13, realizó la codificación de toda Bolivia, ¿no? Está la red hidrográfica, está la codificación a nivel 5, está la ubicación del área del proyecto, el área de la cuenca, las curvas, la información disponible que se tenía, por ejemplo, el mapa hidrográfico de Bolivia, se tenía las cartas IGM 1-250.000 de Tarija y la carta IGM 6828-1 del Instituto Geográfico Militar, también del IGM, ¿no es cierto? Se ha utilizado para la cuenca, en ese tiempo no había los PALSAR, se ha utilizado el HydroSheets y el Aster GBEM, que era 30×30, ¿no? Información climática, ahí están las estaciones que se utilizaron, Asana y Acuiba, que era la estación patrón, Caraparí, Palma Chico, Palma Grande y Sachapera, se analizaron porque eran las estaciones más cercanas a la cuenca. Estaba la ubicación, los años de registro y el periodo de registro de cada una de estas estaciones. Se ubicó en un planito las estaciones, fíjense, están bastante separadas y se hizo el análisis de datos. Es lo que ustedes han hecho también, el análisis de datos de consistencia en las problemas. Todo esto se ha hecho, pero al final tiene que haber una conclusión. Primero, resumen. Este es el resumen de análisis de consistencia. Se concluye que las 4 estaciones estudiadas, todas son consistentes luego del análisis de la curva de doble masa, por lo tanto, los datos de las 4 series van a ser sujetas al análisis de homogeneidad. Y después se hizo Mann-Kendall. Ahí está, de cada una de las estaciones se hizo el test de Mann-Kendall y después se concluyó. Resumen. Caraparí es monótona, Palmar Chico es homogénea y monótona. Y ahora se hace conclusiones y elección de la serie de datos a utilizar. Entonces yo ya, después de haber hecho el análisis, tengo que concluir. Ya he aplicado la metodología, pero ahora está la conclusión. Como ingeniero, ¿qué digo? Digo que luego de realizar el análisis de consistencia y el análisis más Mann-Kendall, podemos concluir que los datos de las series, de las 4 series analizadas, solo 2 cumplen con los requisitos de consistencia y homogeneidad. La estación de Palmar Chico y Palmar Grande. Pero esas estaciones son las que tienen más datos y las series más incompletas. Ustedes se han dado cuenta. Entonces, ¿qué digo? En base al análisis espacial de las características de la precipitación de la zona para el proyecto, se decidió utilizar la estación más cercana a la cuenca, que es la estación de Sachapera, independientemente si el análisis nos permite utilizarlas, debido a que no se cuenta con el registro completo ni suficiente para el presente estudio y las estaciones analizadas están demasiado lejanas a la zona del proyecto. Por lo tanto, será necesario optimizar y trabajar con los datos disponibles, utilizando criterios conservadores para la utilización de las series mencionadas y en el manejo de los resultados obtenidos. ¿Está bien? Eso es lo que tienen que hacer ustedes en todos los proyectos de ingeniería que generen. Se aplica una metodología, pero al último el criterio es del técnico. En este caso yo hice la hidrología en esa época. Entonces, pero tengo que concluir algo, tengo que decir, estos son los caudales. He hecho el análisis, pero ahora, ¿por qué yo decido que esta estación es la que tengo que utilizar? Y ahí tengo que justificar, utilizar, aplicar los conocimientos que tengo. Lo mismo para la precipitación media anual de la cuenca, fíjense. Hay varias metodologías, se ha hecho los polígonos de Thiessen, igual como ustedes han debido verificar. Se ha utilizado también la zonificación y subzonificación pluviométrica, que algunos grupos igual han utilizado. Pero al final tiene que haber conclusiones. Conclusiones y elección de la serie de datos a utilizar. ¿Cuál dato voy a utilizar? ¿Cuál va a ser mi conclusión? Tengo que decir, la precipitación media anual de la cuenca es tanto. Porque fíjense, ha aplicado 3 metodologías, 4.
arriba. Entonces tengo que concluir qué conclusión tengo, qué dato voy a utilizar, con cuál voy a trabajar. Aquí está, la precipitación media anual de la cuenca está. Y después he hecho una caracterización morfológica, lo que ustedes hacen generalmente, tipos de corrientes para caracterizar a la cuenca y que me sirva esos criterios para yo asumir y tomar decisiones. Están ahí, la curva isométrica se la ha calculado, bueno, esto se ha calculado, ¿cómo es? Ya ni me acuerdo. No es ARGIS, esto es... ahorita me voy a acordar. Se ha calculado el tiempo de concentración, que lo vamos a ver, y al último tiene que haber, se ha hecho la verificación de la comprobación de la velocidad del río, eso les voy a enseñar después. Curvas, duración, altura y frecuencia, se ha generado la tormenta de proyecto, está ahí está el diagrama de diseño, se ha utilizado este es hidroesta, ¿no? Hidroesta, y se han tenido los caudales máximos, se ha utilizado el HMS, el modelo de hidrograma unitario, y el modelo de pérdidas es el número de curva. ¿Está bien? Ahí siempre el HMS utiliza varios modelos de pérdidas, varios modelos de transformación lluvia escorrentía, hay que definir cuál modelo se ha utilizado. ¿Está bien? Ahí están los mapitas que se han generado con ARGIS. Se ha visto el tema de caudales máximos, ahí está con HMS se ha hecho el cálculo. Y al final aquí está el resumen de caudales. Estos son los caudales para diferentes periodos de retorno. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Después está la laminación de crecidas, que también lo vamos a ver. Igual se ha hecho, el HMS utiliza pulso modificado como metodología para la laminación. Nosotros vamos a utilizar pulso modificado y también piscina nivelada, que son dos metodologías que se utilizan. Ahí están los caudales máximos, los medios, perdón, los aforos que se han realizado, las validaciones que se han aplicado, esto les he mostrado también en las presentaciones. Ahí está la estación, aquí está lo que les expliqué, la misma tabla que he utilizado, yo les he dado una preliminar para que la corrijan ustedes, de las precipitaciones, eso es lo que se aplica en un proyecto real, y ahí está para diferentes escenarios de demanda que se han hecho, ¿no? Y ahí está todo el estudio hidrológico completo, y al final esto quiero recalcarles. Miren, después de haber todo, que yo tengo la costumbre, aquí está el estudio sedimentológico también, ¿eh? Tengo aquí la costumbre de poner un resumen del documento de hidrología, donde específicamente ya, después de, son más de 120 páginas arriba. Entonces, ahí después hago un pequeño resumen. Se han analizado estas estaciones y se ha utilizado tal estación. La precipitación media anual de la cuenca es tanto, el tiempo de concentración es tanto, la tormenta de proyecto es esta, los caudales máximos son estos, la laminación de crecidas para diferentes anchos de vertederos son estas, los caudales medios mensuales son estos, y la sedimentación es esta. Y listo. Y aquí está la bibliografía que se ha utilizado para aplicar todo lo anterior. Entonces, a eso me voy. Ya tienen que ustedes aprender, porque esto es pan todos los días cuando ustedes ya salgan y sean ingenieros. Van a tener que hacer estudios hidrológicos, geotécnicos, estructurales, y en base al informe uno cobra. Entonces eso, mientras mejor sea su informe, ustedes van a ser más buscados por la capacidad técnica que ustedes tienen, ¿no? Entonces, y hacer un informecito se debe llevar un tiempo, no es copiar y pegar. Entonces hay que darle siempre un estilo, hay que darle una reflexión. La ingeniería es eso, no es solo aplicar metodologías, sino con base a esas metodologías, los resultados yo tengo que decidir qué hacer. Entonces, eso es ingeniería. Yo hago la hidrología, pero esos son parámetros para diseñar mi vertedero de excedencias. Y vamos a ir viendo clase por clase todos esos criterios que se utilizan y cómo eso se tiene que plasmar en un documento. No es lo que tú sabes,
es lo que tú lo plasmas en el informe técnico. Un informe técnico, por ejemplo, para cualquier proyecto, tiene que ir firmado y es un documento legal. Entonces, y en función de eso, nosotros cobramos. Por ejemplo, yo me considero un especialista en el tema hidráulico. Entonces, si alguien me contrata, me pide un informe. No es solo que me va a pedir que yo vaya y hable. Me dice, ya, está bien lo que me la estás charlando, pero lo que me dices tiene que estar en un informe firmado. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos y de eso vivimos, ¿no? Yo cobro por informe. Generalmente un ingeniero cobra por informe. Te dicen, mira, tengo este problema, quiero hacer un rediseño, pero tú tienes que presentar el rediseño mediante un informe. Y eso se paga, ¿no? Entonces nosotros trabajamos así, en consultoría es así. El agrónomo igual me presenta su informe o el diseño agronómico y yo le pago, pero con base al documento que ha presentado. Y el documento tiene que tener unas características que dependen del financiador o de la institución a la cual se va a entregar. ¿Está bien? Yo sé que para algunos de ustedes es la primera vez que están viendo esto. Otros seguramente ya han tenido la experiencia de elaborar informes técnicos. Entonces, fíjense, los laboratorios tienen esa función también. Todos los laboratorios ustedes han hecho un informe. El informe tiene que ser lo más parecido a un informe técnico que nosotros presentemos, o un documento de un proyecto. Entonces, vamos aprendiendo, por favor, y la idea es que ustedes tengan todas las herramientas para cuando salgan en su vida profesional puedan desempeñarse de la mejor manera y generar buenos informes. Entonces, puede haber un muy buen profesional que no genera un buen informe, entonces no me sirve a mí que él sea capo, sino lo plasma de manera escrita. Esa es una de las razones, yo abro paréntesis, por la cual ustedes tienen que tener una buena ortografía y una buena redacción. Tienen que tener claras las leyes y las reglas gramaticales de su idioma, que es el español. Fíjense, 12 años ustedes han estado en el colegio y el objetivo principal del colegio es que ustedes aprendan a escribir y aprendan a leer, ¿no? Entonces, la lectura y la escritura son fundamentales. Y cada vez ustedes tienen que ir perfeccionando esa capacidad. Porque van a ver que redactar no es fácil. Es algo que uno tiene que ir desarrollando con la práctica. Entonces, esa práctica, ¿cuál es el insumo principal para que ustedes puedan escribir con facilidad? Es que lean mucho. Lean documentos técnicos, lean también novelas, ciencia ficción, historia, no sé qué les gusta, pero es bueno que un ingeniero tenga hasta el vocabulario, la forma de hablar, que no se trabe, que tenga diferentes sinónimos para poder utilizar, que no repita, porque hay muchos vicios en la escritura, ¿no? Entonces, hay que tratar de ser bien prolijo en ese aspecto porque esa es nuestra carta de presentación. Un documento firmado por alguien se mantiene ahí por mucho tiempo y ahora en la era digital mucho peor, ¿no? Un artículo científico subido por una persona va a quedar ahí siempre, ¿no? Y lo van a revisar. Entonces tiene que ser algo bien elaborado. Entonces vayan desarrollando ustedes esas capacidades que las van a necesitar. No solo aquí en obras hidráulicas, sino durante todo su desarrollo profesional. A mí, con mucha pena, yo he visto muchos estudiantes o egresados de ingeniería civil que no podían hacer una carta, ¿no? Una simple carta pidiendo algo o informando algo al supervisor o al jefe inmediato, no sabían ni cómo hacer una carta. Entonces, esa es una deficiencia muy grande que hay que suplirla ahora, ¿no? Y ahora ustedes pueden preguntar y hacer, y tienen el apoyo de los docentes, el apoyo de internet. Ustedes tienen que desarrollar esa habilidad de autoaprender, de aprender por su propia cuenta las deficiencias o las lagunas que vean que existen en su conocimiento, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una laguna muy grande en estructuras, ¿no? Lo estoy trabajando, porque nunca me dedico mucho a las estructuras. Una estructura complicada ya no la puedo resolver. Entonces tengo que dedicarme a eso, ¿no? Pero yo sé que mi especialidad de mí es otra cosa, ¿no? Pero igual hay que saber un poquito y tener por lo menos los conceptos básicos. Uno cada vez va aprendiendo más cosas y más cosas. ¿Está bien? Eso les doy como ejemplo y como consejo. Trabajen en eso porque eso es lo que van a hacer durante toda su vida profesional. Muy bien, ¿alguna otra consulta del proyecto?
¿Ninguna? Muy bien. Ya está todo entonces, no queda ninguna consulta. Con base a eso, por favor, vayan ustedes trabajando. Traten de presentar, como vean que estoy bien ordenadito, preséntenlo, por favor, antes de la medianoche. Creo que sí, ¿no? Estaba hasta las 20. Proyecto, primera presentación.